Buenas tardes, mis amados hermanos. Una bendición delante del Señor poder compartir la palabra del Señor y poder dirigirme a ustedes. El día de hoy vamos a abrir la Biblia en Isaías 6, del 1 al versículo 8. La palabra del Señor dice así, en Isaías 6, del 1 al 8. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Oramos al Señor. Padre que estás en los cielos, gracias por esta palabra que tú nos regalas en esta hora. Queremos meditar en ella. Queremos realmente, Señor, ser edificados con tu palabra y recibir las bendiciones que tú tienes para nuestras vidas. Padre, muchas gracias. Nos ponemos en tus manos, que esta palabra sea de bendición y edificación para todos mis hermanos y hermanas que están en sus hogares. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy día vamos a hablar visión en medio de la crisis. Para poder entender realmente lo que el Señor nos quiere hablar aquí en Isaías, tenemos que entender primeramente cómo empieza Isaías. Isaías dice, en el año que murió el rey Usías, ¿no? Entonces, nos habla de un tiempo, ¿no? En el año que murió el rey Usías, nos habla de tiempo, ¿no es cierto? Y nosotros, para poder entender un poquito, tenemos que ver quién fue Usías, ¿no? La palabra dice en 2 de Crónicas 26, reinado de Usías. Dice, Usías, tenía 16 años de edad y lo pusieron por rey, dice, en lugar de Amasías su padre. Usías edificó a Eliot y restituyó a Judá después que Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Jehová Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Jabnis y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en las tierras de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los amonitas. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas, y viñas y labranzas, así como los montes como los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. También tuvo Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra de divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel escriba y de Maasías gobernador, y Hananías uno de los jefes del rey. Pues aquí nos habla de que Usías sencillamente era un rey muy bendecido por Dios, era un rey muy bendecido por Jehová, y en su tiempo había paz, había prosperidad. Dice que él construyó, ¿no es cierto? Construyó unas torres y tenía guerreros. Entonces podríamos decir que en el tiempo de Usías había pues un mover fuerte de Dios. Dice que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y dice que él buscaba, dice, a Dios. Entonces podemos concluir de que en el tiempo de Usías había un mover de Dios.
la paz en Israel. Era un momento muy, muy precioso para ese pueblo. Y en Isaías nos habla, dice, en el año que murió el rey Usías. En otras palabras, podemos darnos cuenta que en ese tiempo que murió Usías, sencillamente vino un tiempo de crisis para el pueblo de Israel. Hubo un tiempo en que realmente la crisis fue fuerte, porque justamente ya había muerto Usías. Y la historia bíblica nos dice de que, en este caso, Isaías dice que vio al Señor. Entonces, porque luego de Usías, hermanos amados, es cuando ve la visión, ¿no? Entonces, Usías fue un rey muy bueno, muy excelente, hubo tiempo, hubo paz, hubo prosperidad en el tiempo de este rey. Y luego, pues, cuando él muere, ¿no?, viene un tiempo de crisis, un tiempo en el que realmente había inestabilidad en el reino, en este caso en el reino de Israel. Y en ese tiempo, mis amados hermanos, dice, vi yo al Señor, ¿no? Lo primero que quisiéramos ver es, vi yo al Señor, dice, en el año que murió el rey Usías. En otras palabras, en el tiempo, ¿no es cierto?, de la crisis, en el tiempo triste, en el tiempo de la transición de gobierno, porque siempre también había estas cosas, vi yo al Señor. Mira, qué interesante, porque hoy día también estamos viviendo tiempos de crisis. Estamos viviendo tiempos de crisis, hermano. Y aún en el gobierno de igual manera. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que tú estás viendo? Vi yo al Señor, dice la Escritura. Y a veces, hermanos amados, nosotros estamos viendo, pues sencillamente, siendo cristianos, estamos viendo la crisis. Estamos viendo los problemas. Estamos viendo las circunstancias adversas. Estamos viendo las necesidades. Estamos viendo la crisis misma. Pero pocos están viendo al Señor. Dice, en el tiempo que murió el rey Usías, en el tiempo de la crisis, vi yo al Señor. Y de eso se trata, hermano, de que usted y yo veamos al Señor en medio de la crisis. Y una de las cosas, lo que quisiéramos primeramente entender, es que dice, en el año que murió el rey Usías, vio al Señor. O sea, vio la visión, vio una visión. ¿Y quién puede ver una visión en el mundo espiritual, en el mundo de Dios, en el reino de los cielos? Pues un hombre y una mujer de oración, un hombre y una mujer que están constantemente postrados buscando a Dios. Ellos son los que en algún momento en sus oraciones van a ver visiones, mas no el que es fluctuante en su comunión con Dios. Yo sé que hay testimonios de muchos hermanos y hermanas que sencillamente han visto al Señor. Hay muchos hermanos y hermanas que han visto, hermanos, visiones, y una de las cosas que podemos entender es que estos hermanitos sencillamente han estado buscando el rostro de Dios. Aquí solamente la Escritura nos dice en Isaías, así de sencillo, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Y por eso, hermanos amados, lo primero que tenemos que entender es, si no estás viendo al Señor en estos tiempos de crisis, si la iglesia no está viendo al Señor, es porque sencillamente no está en comunión, o su comunión es muy fluctuante. Pero los que tenemos comunión en la gracia de Dios y buscamos su presencia, sencillamente estamos viendo al Señor, y de eso se trata, hermanos. Que el hombre y la mujer de Dios en ningún momento debe de apartar su mirada espiritual de Dios para ponerlas en las miradas en las cosas de este mundo. Yo he conversado con muchos hermanos y hermanas, y de verdad están viendo pues la pandemia. Todo el bendito día, los benditos meses están hablando de pandemia, de pandemia. Yo sé que es una realidad, yo sé que hay que
cuidarse, hay que tener las previsiones necesarias, pero tu boca está hablando, o sea, tu boca está expresando pandemia, otros, necesidades, aflicciones. Y hermanos, yo no dudo de que estas cosas están pasando, pero el hombre y la mujer de Dios deben de ver al Señor. Vi yo al Señor. Vi yo al Señor en medio de la crisis. También usted y yo tenemos que ver al Señor, hermano. Porque Dios nunca ha dejado de ser Dios. Y siempre el Señor quiere que el pueblo suyo le visualice a Él. Hermanos, toda la iglesia hemos pasado y estamos pasando por estas pandemias, la falta de trabajo, la falta de muchas cosas. Pero el hombre y la mujer de Dios que está en comunión, pues sencillamente siempre va a estar viendo al Señor. Pero ¿qué pasó con este profeta Isaías? Ya les mencionaba de que la falta de una comunión, hermanos. ¿No? La falta de una comunión hace que nosotros muchas veces solamente oramos, pero no tenemos visiones. Y les digo que el hombre y la mujer que está constantemente postrado, buscándola así con un corazón sincero y apasionado por escuchar a Dios y por recibir revelación de Dios, va a tener visión, ¿no? Va a ver a Dios, ¿no? Y la visión, pues, que vio este profeta Isaías fue algo grande, porque ahí él vio, pues, 3 cosas de las cuales vamos a hablar. Lo primero que él vio, dice, vi yo al Señor. Entonces lo que Dios quiere es que usted y yo veamos al Señor en este tiempo. Lo segundo, mis amados hermanos, lo segundo es que él vio la gloria de Dios. Acá dice, lo primero que dice aquí la Escritura es que vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. Por encima de él había serafines con alas, dice, con 6 alas. Y sigue hablando, y los quiciales de la puerta se estremecieron, dice, con la voz del que clama, y la casa se llenó de humo. Esta es una visión de la gloria de Dios. Isaías sencillamente estuvo ahí en comunión con Dios, ¿no? Estuvo clamando porque él era profeta de Dios. De pronto tuvo una visión. Y en esa visión dice, vi yo al Señor, y lo primero que vio fue la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque realmente ver al Señor sentado en su trono con los serafines adorándole, ¿no es cierto? Y la casa se llenó de un humo, dice, todo eso. Eso nos muestra que él vio la gloria de Dios. Él estuvo visualizando la gloria de Dios. Él como profeta, pues sencillamente, ¿no? Había sido llamado por Dios, tenía ese llamado de Dios. Pero aquí nos enseña que está viendo la gloria de Dios. ¿Y cómo sería, Pastor Marcos, la gloria de Dios para nosotros? Pues hermanos, sencillamente no se trata de una visión para nosotros, se trata de ver la gloria de Dios en tu vida, en tu ministerio, en tu familia, hermano. Y no podemos limitar la gloria de Dios. La gloria de Dios, más que una visión, es verlo pues a Dios actuando a tu favor, ¿no? La gloria de Dios es ver, ¿no?, la manifestación todopoderosa de Dios a favor tuyo, hermanos amados. A favor de tu vida, de tu ministerio, de tu familia. Entonces tú dices, bueno, wow, estoy viendo la gloria de Dios en mi vida, ¿no? Estoy viendo la gloria de Dios. Mi padre que ha sido pues alcohólico 30 años, se ha convertido a Cristo llorando, ¿no? Eso es ver la gloria de Dios. Mi esposo que se fue por 15 años al extranjero, y yo he estado orando y orando, y ¿sabe qué? Ha venido al Perú y ha venido a mi casa y se ha reconciliado conmigo, ¿no? Eso es ver la gloria de Dios. ¿Sabes qué? Mi mamá o mi papá tenía una enfermedad incurable, pero ahora ya está sano. Eso es ver la gloria de Dios. Y hermanos, la gloria de Dios es, como le digo, no podemos limitarlo. La gloria de Dios es muy grande. Muy, muy grande es la gloria de Dios. Para otros la gloria de Dios es ver pues, toda su familia postrada a los pies de Cristo.
pastor, todos mis hijos con su esposa se han convertido a Dios. Eso es ver la gloria de Dios, ver la manifestación grande y poderosa de Dios en tu vida, en tu familia, hermano, ¿no? en tu ministerio, ¿no? Para muchos, Pastor Marcos, estoy viendo la gloria de Dios. ¿Sabe por qué? Porque he recibido una bendición del extranjero. Hermanos, hay muchas manifestaciones y maneras de ver la gloria de Dios. Entonces, lo primero que vamos, hermanos, a entender y a ver es justamente, vi yo al Señor. ¿A quién estás visualizando, iglesia de Dios? Mis amados hermanos, ¿a quién estamos visualizando? Y esto es para que usted y yo reflexionemos. De la abundancia del corazón habla la boca. Y a veces, y de lo que usted y yo visualizamos, también estamos hablando. Entonces, el hombre y la mujer que está constantemente postrado en la presencia de Dios, está hablando de Dios, está hablando de la manifestación poderosa de Dios en su vida, en su casa, en su llamado, en su ministerio. Pero también cuando a veces escuchamos expresiones de lamentaciones, de quejas, expresiones también de, ¿no es cierto?, de, bueno, pues hay que pasarla. Eso no es estar visualizando a Dios. Estamos visualizando las circunstancias, las adversidades. Por eso, hermanos, Isaías tuvo visión. Y así también usted y yo tenemos que tener la visión primeramente de ver la gloria de Dios, pero para eso tenemos que estar postrados, humillados ante la presencia de Dios. Una de las cosas, mis amados hermanos, que lo segundo que vio fue el estado de su corazón. Si nosotros podemos entender quién es un profeta y cuáles son las condiciones para ser profeta, todos sabemos que profeta es un gran hombre de Dios, ¿no? Los profetas, por ejemplo, el profeta Elías, el profeta Eliseo, grandes profetas, hombres de Jehová, ¿no? Isaías también fue un profeta. Tienen una calidad de vida espiritual muy grande, hermano, muy alta. Inclusive, Elías decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Qué poderoso, hermano. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Y eso nos habla de una comunión poderosa, hermano. La Biblia nos va a enseñar, hermanos, de Eliseo, ¿no? De este rey que armaba estrategias y el profeta le decía a su rey, le decía, ¿sabes qué? El enemigo te va a atacar tal día, está haciendo esto. Entonces, mire, ¿y por qué le decía en este caso el profeta al rey de Israel? Porque este profeta estaba en la presencia, en una comunión poderosa con Dios. Prácticamente Dios habla al profeta directamente, por eso es que el profeta ¿no? habla palabra de Jehová, es la boca de Dios. Ahora este profeta, siendo profeta, sencillamente tiene una segunda visión. ¿Cuál es la segunda visión? Él mira el estado de su corazón. Ya les mencioné al comienzo que él estaba orando, porque ¿quién puede ver visiones sino una persona que es de oración? ¿No? Yo he escuchado testimonio de siervos, de siervas, ¿no? Aún mi persona misma hemos visto visión, pero no ha sido porque hemos orado un día, ni una semana, ni un mes. Es una vida de oración. Entonces, lo segundo que ve Isaías, ve el estado de su corazón. Y mire lo que dice en el versículo 5. Entonces dije, ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová. Mire, hermano, es muy importante y necesario, hermanos, visualizarnos a nosotros también. Pero eso va a ser, hermanos, ¿no? Esa es una visión en medio de la crisis. ¿Cuántos, gracias a Dios, están viendo pues el estado de su corazón? ¿Y cuándo es que nosotros podemos ver y entender el estado de nuestro corazón?
Sencillamente, hermanos, cuando estamos en una comunión con Dios, nos damos cuenta de las cosas que de repente lo hemos visto intrascendente, pero en la presencia de Jehová, hermanos, ahí es cuando se revela el corazón. Y lo que a mí me llama la atención que este profeta dice, ay de mí, ay de mí. ¿Por qué? Porque al mirar la gloria de Dios, él se da cuenta. Porque siendo hombre inmundo de labios. Mire lo que él dice. Él no dice, yo soy profeta de Jehová. Él no dice, yo soy la boca de Dios. Él no dice, yo soy el siervo de Jehová. Él dice, ay de mí, porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos. Y una de las cosas también que nos revela la palabra es que vino hacia mí uno de los serafines, versículo 6, teniendo en su mano un carbón, dice, tomado del altar, con unas tenazas, y tocando con él sobre su boca, dijo, he aquí esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tus pecados. Primeramente, hermanos amados, aquí es una figura, ¿por qué? Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Si tu corazón está limpio, tu boca está limpia. Pero si mi corazón está sucio, entonces ahí está el pecado. De la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces cuando dice, he aquí esto tocó tu boca, en otras palabras, podemos entender que Dios le estaba limpiando su corazón. Le estaba es una analogía, ¿no? Esto tocó tus labios y ha sido quitada. Limpia, dice, limpia tu pecado y limpia tu culpa. Entonces, mis amados hermanos, lo que en sí está revelando en la palabra es que Dios estaba limpiando. Los serafines estaban cuidando la santidad de Dios. Los serafines estaban cuidando la santidad. Eso es una de las cosas que los ministros de alabanza tienen que saber, cuidar la santidad de Dios. Pero volviendo a Isaías, Dios estaba en realidad limpiando su corazón. Estaba limpiando su corazón. Y le dice, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Dos cosas tenía este profeta. Tenía culpa y tenía pecado. A veces nosotros, hermanos amados, siervos de Dios, hermanos de la iglesia, hermanos en la fe, creyentes de más de 10, 15, 20, 30 años, no nos damos cuenta, hermanos, que tenemos culpa. Y en muchas situaciones y de muchas maneras, y muchas veces por nuestra culpa, hermanos, muchos han trastabillado en su fe. A veces nosotros, sin darnos cuenta, tenemos culpa y hemos sido piedra de tropiezo para muchos hermanos y hermanas. Y no podemos visualizar nuestra culpa, hermanos, porque no estamos en comunión. Pero cuando usted y yo estamos buscando la presencia, estamos en comunión con Dios, pues el Espíritu de Dios nos va a revelar la culpa, hermanos. A veces nosotros, ¿no? Le digo con todo respeto a ustedes, mis amados hermanos, a veces hay culpas, ¿no? Hay cosas que hemos cometido y que por nuestra culpa, hermanos, muchas cosas no se han realizado, muchas cosas o hemos sido de tropiezo, o hemos dicho palabras mal habladas, pero el ángel le dice, él limpia tu culpa. En este caso nos enseña la Escritura que este profeta Isaías tenía culpa. Y además tenía pecado. Fíjese. Usted me dirá, pero pastor, yo no tengo pecado. Yo lo único que sé, hermanos, es que dice la palabra del Señor, dice, no hay justo ni aun uno, dice, por cuanto todos pecaron. Y usted y yo sabemos que el único santo es Jesucristo. El único, que fue sin pecado, nació sin pecado, vivió sin pecado y fue llevado al cielo sin pecado. Pero después, hermanos, todos hemos sido concebidos en pecado. En pecado hemos sido llamados por Dios y aún estando en las cosas de Dios, ya no practicamos el pecado. Dice la Escritura que todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. Es decir, eso ya no es un estilo de vida, pero eso no quiere decir que nosotros estemos sin pecado. Muchas veces el hombre de Dios, la mujer de Dios,
puede estar pecando de muchas formas. No es necesariamente, hermanos, pecar así algo muy, muy obvio. La Biblia dice, ay de mí, si no clamase por el pueblo. Eso dice un siervo de Dios, porque me sería pecado. Mire, el no orar es un pecado. La Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y aquí hay otro pecado. Hay muchos pecados, hermano. Dice, cumple lo que prometes. No dejes que tu boca te haga pecar. ¿Cuántas veces en la iglesia hemos prometido, hermanos, y no hemos cumplido? Ya estamos en pecado. Le estoy dando 3 ejemplos de pecar, hermano. Entonces hay más todavía. Entonces este profeta dice, ay de mí que soy hombre muerto, ¿no? Porque siendo hombre inmundo de labios. Entonces lo segundo que él ve es el estado de su corazón, el estado en la presencia misma de Dios. Por eso, hermano, cuando nosotros oramos muy intermitentemente o no tenemos una disposición de agradar y de buscar a Dios, pues estamos, aleluya, gloria a Dios, pero no nos damos cuenta. Este profeta Isaías, de repente, antes que vea la visión, él estaba de repente, bueno, soy siervo de Dios, soy profeta de Dios, y el Señor dice así, estaba haciendo su ministerio profético. Pero cuando llega este tiempo de crisis, cuando murió este rey tan glorioso para el pueblo Usías, en ese tiempo de crisis, él tuvo la visión, como le digo. Y así también usted y yo tenemos que en este tiempo ver al Señor, hermanos. Dios es más grande que toda esta pandemia. ¿Cuántos dicen amén? Dios no ha dejado de ser el excelso, el bendito, hermano. De que ha habido muertes, sí lo ha habido, pero Dios sigue siendo Dios. De que ha habido muchas familias, muchos siervos, muchas iglesias tocadas por esta pandemia, cierto. Pero eso no quiere decir de que Dios no sea Dios. Dios tiene el control. Dios sabe hacer diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. Y Dios es un Dios de propósitos. Entonces, hermanos, ¿cómo estamos nosotros? Es muy necesario ver la visión de nuestro corazón. Usted quiere ser grande en el reino. Lo primero que tiene que hacer usted y yo es ver cómo está el corazón. Mire, hermano, muchos cuando han fallado a Dios dicen, Padre, y llorando, dicen, papá, dame una oportunidad. Señor, dame una nueva oportunidad y te voy a servir. Señor, ¿sabes qué? Yo he cometido este pecado, o yo no hice esto, Padre, perdóname, dame una nueva oportunidad. Pero bíblicamente, usted y yo no debemos de pedir una nueva oportunidad. Debemos de pedir, Señor, dame un nuevo corazón. ¿Me está escuchando, hermano? Padre que estás en los cielos, crea en mí un corazón nuevo. Salmo 51. Cuando el rey David pecó, ¿se acuerdan? El Salmo 51 es su oración delante de Jehová. Y en esa oración el rey no le dice, Señor, dame una oportunidad para reinar mejor. Le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Y si usted, hermano lindo, está visualizando cómo está, y está visualizando la culpa o su culpa, y en caso mío yo estoy visualizando mi culpa, bíblicamente tenemos que decirle, Padre mío, dame un corazón nuevo. Porque cuando tú le pides un corazón nuevo, quiere decir ese corazón está quebrado, rendido ante la presencia de Dios, y con el corazón nuevo viene la otra oportunidad. Pero si yo le digo, Señor, dame una oportunidad con este corazón que no ha sido transformado, voy a volver a hacer lo mismo. Y lo tercero, hermanos, ya hemos visto en la primera visión, vio la gloria de Dios, vio el estado de su corazón, la segunda visión en medio de la crisis, y la tercera dice así, después, en versículo 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame. Lo tercero, hermanos, y la tercera visión es
hermanos, es ver realmente la magnitud de tu llamado. La magnitud del llamado que Dios te ha dado a tu vida. Hermano precioso, Isaías era un profeta, pero siendo profeta, él vio al Señor. Segundo, hermanos, él vio la gloria de Dios, él vio el estado de su corazón, y cuando ya fue limpio, mire, dice, quitada la culpa de su boca, en otras palabras, Dios limpió su corazón, entonces se abrieron sus oídos espirituales, a pesar de que era profeta. ¿Y esto qué nos enseña? Que en la iglesia, hermanos, muchos estamos con los oídos bien tapados. Me incluyo yo ahí, hermanos, porque esta palabra es para la iglesia. Estamos con los oídos tapados, mis amados hermanos, y no escuchamos el suspiro, hermanos, el deseo del corazón del Padre. Porque acá dice, después oí la voz del Señor, y miren, el Padre, o sea, Dios en su trono decía, ¿a quién enviaré? ¿Acaso Dios no tiene siervos? ¿Acaso Dios no le sobran ángeles? ¿No le sobran ministros? Yo le pregunto, mi amado hermano, ¿acaso Dios no tiene pastores? ¿No tiene hombres de Dios? ¿No tiene mujeres de Dios con temor y que son reverentes a su presencia? Tiene muchos, mis amados hermanos. No solamente aquí en el Perú, en todas las naciones. Pero Dios tiene un propósito para usted y para mí. Pero ese propósito, hermanos, que Dios tiene en su corazón para su vida y para mi vida, solamente, hermano, lo puede realizar usted. Y es necesario que usted y yo abramos los oídos espirituales. El Señor dijo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? En otras palabras, recién Isaías pudo escuchar el suspiro, el deseo del corazón del Padre. Porque el Padre quería que esto lo escuchase Isaías. Y cuando él escucha la voz del Padre, entonces tiene una comprensión clara de su llamado. Él dice, heme aquí, envíame. Y a veces nosotros, hermanos, cuando estamos con culpa, con pecado, no tenemos visión, no vas a escuchar el deseo de Dios que Él tiene para tu vida. Tu vida, hermanos, tiene propósito. Hermano lindo, hermana preciosa, su vida de usted tiene propósito especial y definido de parte de Dios. Pero a veces nosotros estamos escuchando las voces del mundo, las voces de extrañas, voces de diferentes fuentes que nos distraen, que nos alejan y que no nos hace escuchar la voz verdadera que debe ser la voz de Jehová para su vida, para su ministerio. Y cuando usted no escucha la voz, pues sencillamente hacemos de todo, hermano, y para todo hacemos las cosas, pero no nos centramos en el deseo de Dios para su vida. Usted y yo hemos sido diseñados con un propósito especial de parte de Dios. ¿Me está escuchando? Usted y yo hemos sido diseñados espiritualmente, ¿no? Y también en nuestro talento para realizar una obra, una labor de Dios, hermano. Y cuando el creyente, el hombre y la mujer de Dios, no está visualizando, no está escuchando ese llamado que Dios tiene para tu vida, estamos dando vueltas, hermanos, dando tumbos, estamos pasándola, como un siervo dijo, estamos flotando en el vaivén, siendo evangélicos. En medio de esta pandemia tú estás solamente flotando, no estás haciendo nada trascendente, no estás haciendo nada realmente que tenga significado, mis hermanos. Y eso es lo que Dios, hermanos, nos habla. Visión en medio de la crisis. ¿Es posible? Sí, hermano. Hay hombres y hay mujeres de Dios que están teniendo visión de Dios en medio de esta crisis. Así es que, hermano, Dios jamás, hermano, va a dejar de ser Dios. Y yo deseo de verdad para usted, amado hermano, hermana, que está permitiendo y me está permitiendo que ingrese a su casa, quiero decirle lo que Dios puso en mi corazón, ¿no? Dejemos ya de hablar
de las cosas que estamos viendo. Por eso no le quiero decir de que usted no hable ni comente, ¿no? Sí, hay que informarnos de las noticias. Yo como siervo de Dios, como ciudadano también, como hombre maduro, yo tengo que saber las cosas que están aconteciendo en el gobierno, con esta pandemia. Tengo que saber las cosas, ¿no es cierto? Porque todavía estoy en este mundo. Tengo una responsabilidad delante de Dios con mi familia y con la iglesia de Dios. Y pues yo no le voy a hablar solamente puro espiritual, pues hermanos. Justamente para eso estamos, para darles el consejo de Dios, ¿no? Que viene del cielo para que la iglesia, las familias puedan recibir el consejo de Dios y qué debemos de hacer y cómo debemos de actuar y vivir en medio de esos tiempos, hermanos. Entonces, hermanos, resumiendo para ya ir concluyendo. ¿Podemos tener visión? Debemos de tener visión. Isaías lo tuvo. ¿Y cuáles son las 3 visiones? Él vio la gloria de Dios. Él vio el estado de su corazón. Él tuvo otra visión diferente de cómo estaba su corazón delante de Jehová. Y tercero, él vio, hermanos, entendió y pudo visualizar la magnitud de su llamado. Y cuando tú tienes estas visiones, tú, hermano, y yo vamos a decir, heme aquí, envíame. Al hermano no, a mi hermana no, envíalo al pastor no, envíame a mí. Y dispones todo tu ser para servirle a quien realmente debemos de servirle, al único, a Dios. Yo me siento gozoso, amados hermanos. No estaré pues en la magnitud de Isaías, pero en la gracia de Dios, en lo que el Señor en su misericordia me permite. Estoy viendo al Señor en mi vida, en mi ministerio. Pero no solamente, hermanos, deseo eso para mí, sino para usted, hermano precioso. Empiece, mi amado hermano, empiece, hermana linda. Y lo primero de todo lo que hemos compartido, primero es comunión. Dios le espera a usted y me espera a mí de madrugada, hermano. Por favor, escuche lo que le digo. Dios le espera a usted y me espera a mí de madrugada. Porque Él quiere comunión con su pueblo. Él quiere estar con usted y conmigo. Porque somos creación de Dios. Y cuando estemos, hermanos, en comunión, vamos a empezar, hermanos, de a poco. Y eso ya es obra de Dios, es cuestión de nuestro Dios. Y usted va a empezar a ver al Señor en su vida. De a poquito, así es Dios, hermano. Empieza de a poco en poco. Y en la medida que usted va creciendo en su comunión, va a ir viendo la gloria de Dios en su vida. Va a ir visualizando más y más la gloria. Y al visualizar más y más la gloria de Dios en su vida, en su ministerio, usted también va a visualizar también más y más el estado de su corazón. Y el Señor le va a hacer que se afine, hermano, que se ordene y que yo también me ordene. ¿Por qué? Porque a mayor gloria, a mayor responsabilidad, mayor limpieza. Y eso va a hacer que usted y yo, hermanos, sin tener que decirlo, sino ya con una disposición del corazón, vamos a decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Vamos a orar, mis amados hermanos. Que Dios les bendiga. Gracias, mis amados hermanos. Yo les doy gracias a Dios por ustedes. Porque realmente ese es mi deseo. Ser un instrumento para que la iglesia pueda escuchar la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que nos has regalado de Isaías. Visión en medio de la crisis. Padre, ayuda a mis hermanos y a mis hermanas, ayúdame a mí, Señor, a tener visión, Señor. Pero no solamente en tiempo de crisis, sino en todo tiempo, Jehová. Pero es un Dios que habla todos los días, pero es un Dios que nos quiere dirigir, Señor. Dirígenos. La palabra de Dios nos enseña que todos los hombres bíblicos fueron dirigidos. Padre, Rey David, Señor. La Biblia dice que él tenía comunión contigo, él era sacerdote, él se ponía el efod y él te consultaba y te decía, Señor, subiré contra los filisteos, y tú le decías, sube, yo los he entregado en tus manos. Y eso es para nosotros,
Padre. Yo deseo no solamente para mí, sino para mis hermanos que están en sus hogares. Padre, tú eres bueno. Ayuda a mis hermanos, a mis hermanas, a que tengan visiones, a que te conozcan, Padre, y oriéntales, Jehová. Utiliza sus vidas para gloria, porque tú nos has diseñado con un propósito también. Padre, gracias. Padre, yo sé que esta palabra, Señor, no volverá vacía, sino que será prosperada. Y que esta palabra, Señor, está entrando en el corazón de tu iglesia para gloria y honra de Dios. Padre, muchas gracias. De verdad que me siento agradecido contigo, papá, por darme esta bendición de poder compartir la palabra. Mis amados hermanos, muchas gracias. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Realmente me siento muy emocionado y contento de poder compartir la palabra de Dios. Me despido, hermanos, pero antes saludar a la iglesia de adoradores y a mis hermanos que están constantemente escuchando y recibiendo de nuestro ministerio. Pues solamente, mis amados hermanos, mañana martes tenemos discipulado, el día miércoles tenemos noche de clamor, el sábado vamos a retomar lo que es altar de adoración y el día domingo a las 6 vamos a tener ya nuestro culto central. Por lo demás, hermanos, estamos orando por todos ustedes. Tenga esa seguridad. Y estamos orando para que el Señor nos siga dirigiendo, porque si algo estoy escuchando también con Isaías, yo le digo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Bendiciones, bendiciones.